El Scharhorst fue un acorazado rápido de la Kriegsmarine, votado en 1936 y comisionado en 1939. Diseñado durante el periodo de entreguerras, representó un avance significativo en la ingeniería naval alemana, combinando velocidad, potencia de fuego y blindaje. Tras la humillante derrota en la Primera Guerra Mundial y las estrictas limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles, la Kriegsmarine alemana se encontraba en una posición de debilidad. Sin embargo, con la llegada al poder del régimen nazi en 1933, Alemania emprendió un ambicioso proyecto de rearme militar que incluyó la construcción de nuevos buques de guerra. El Scharhorst fue concebido como un acorazado moderno que desafiara a las restricciones internacionales y restaurara el prestigio naval alemán. Fue un acorazado rápido, clasificado por algunos como un acorazado de bolsillo, debido a su tamaño y armamento. Su diseño incorporó innovaciones técnicas que buscaban maximizar su velocidad y maniobrabilidad, sin comprometer su capacidad de combate. Con una eslora de 234,9 metros y un desplazamiento de 38.100 toneladas a plena carga, el Scharhorst estaba propulsado por turbinas de vapor que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 31 nudos, una de las más altas para un buque de su clase. El armamento principal del Scharhorst consistía en 9 cañones de 280 milímetros, distribuidos en 3 torretas triples. Aunque el calibre de sus cañones era inferior al de otros acorazados contemporáneos, su alta cadencia de fuego y precisión compensaban esta desventaja. En cuanto al blindaje, el Scharhorst contaba con un cinturón blindado de hasta 350 milímetros de grosor, diseñado para resistir los impactos de proyectiles de gran calibre, ya que en el vasto océano de la historia naval del siglo XX, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el acorazado alemán Scharhorst y cualquier tipo de buque alemán, construido en la Kriegsmarine Werft en Wilhelmshaven. Este imponente buque representó la cúspide de la ingeniería naval alemana de su época, con una combinación letal de velocidad, potencia de fuego y diseño innovador. El Scharhorst se destacó en los mares del Ártico y el Atlántico, participando en operaciones clave como la Batalla del Cabo Norte. Su presencia en el agua era sinónimo de desafío y destreza táctica, y su historia sigue siendo un testimonio del ingenio humano en tiempos de guerra. Desde su entrada en servicio en 1939, el Scharhorst participó en diversas operaciones navales, incluyendo la Operación Weserübung, la invasión de Noruega y la Operación Cerberus, el audaz paso del Canal de la Mancha, entre otros. Su historia operativa estuvo marcada por enfrentamientos con fuerzas aliadas, destacando la Batalla del Cabo Norte en 1943, donde finalmente fue hundido por la flota británica. Si aún no me conoces, soy Entre el Mar y el Viento. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y compartir para no perderte nada de las novedades que traigamos al canal. Sin más antelación, vamos allá. Los astilleros elegidos para la construcción de esta bestia fue el Kriegsmarine Werft en Wilhelmshaven, donde se puso en grada el 16 de mayo de 1935. Su botadura el 3 de octubre de 1936 y su comisionamiento el 7 de enero de 1939. Este navío de combate pertenecía a la clase Scharhorst, junto a su hermano gemelo el KMS Gneisenau. Estos navíos estaban pensados para ser acorazados rápidos / crucero de batalla, o como también se le denominó como acorazados de bolsillo, como la clase Deutschland, ya que se construyeron con el propósito de atacar convoyes por la noche y una vez haber atacado, huir sin que nadie supiera dónde estaba realmente, actuando como armamento psicológico, ya que no sabían si era uno atacando o varios a la vez. Viendo las dimensiones, poseía una eslora total de 234,9 metros, una eslora de línea de flotación de 226 metros, una manga de 30 metros y un calado máximo de 9,9 metros. Su desplazamiento estándar era de 32.100 toneladas, pero cargado a plena carga era de 38.100 toneladas. El KMS Scharhorst, líder de la clase homónima, fue construido en Kriegsmarine Werft en Wilhelmshaven, antiguo astillero Kaiserliche Reich Marine Werft, renombrado en 1935, tras la expansión nazi. El contrato fue firmado el 25 de enero de 1934. Su quilla se colocó el 15 de junio de 1935, votado el 3 de octubre de 1936, en presencia de Hitler, von Blomberg y familiares del buque original, o sea, el de la Primera Guerra Mundial. Este buque fue comisionado el 9 de enero de 1939. Tras las pruebas iniciales que revelaron deficiencias en la proa,
Tras las pruebas de invierno de 1938 al 39, se detectó que la proa recta embarcaba grandes cantidades de agua, afectando los sistemas eléctricos e inutilizando la torreta A. Fue enviado de nuevo al dique seco. En julio-noviembre de 1939 se completó la remodelación estructural, una proa atlántica, o sea, tipo violín, sombrerete en la chimenea, el hangar se aumentó de tamaño y el mástil principal se adelantó. En cuanto a la instalación y mano de obra del astillero, fue ampliado con Nordwerf entre 1936 a 1938. Empleó entre 7.000 a 13.000 empleadores, alcanzando 17.000 en plena guerra. El número de gradas era el 125 del Sarhorst. La técnica constructiva que se empleó en este barco fue principalmente casco armado, con marcos longitudinales soldados y recubiertos completamente con doble fondo en el 79% de su eslora y 21 compartimentos estancos bajo la línea de flotación. En cuanto a los planos, fueron firmes en diciembre de 1935, incluyendo secciones de casco, compartimentación y diseño de proa. En cuanto a las obras en dique, julio-noviembre de 1939, la proa atlántica se le instaló para reducir la entrada de agua, o sea que embarcara agua y pudiera dañar tanto el cañón principal de proa, el primero, junto a otros sistemas que tenía circundantes a la torreta. La chimenea se le colocó un sombrerete inclinado para así evitar la marca de humo. El hangar para hidroaviones ampliado para así poder llevar más aviones de reconocimiento, y el mástil principal se desplazó hacia popa para mantener una mejor visión. En cuanto a la tripulación de este buque, inicialmente tenía 56 oficiales y 1.613 marineros, pero una vez se llevaron a cabo la reforma de 1943, pudo llevar hasta 60 oficiales y 1.780 marineros, donde le fue sustituida la proa recta, como ya mencioné, por una proa atlántica tipo violín, elevada para mejorar la navegabilidad en mares agitados y condiciones adversas, y también para poder romper hielos árticos, además de eliminar el ancla central, para eliminar así el exceso de entrada de agua en las cajas de cuaderna y la caja de cadena. Para finalizar, se le instaló un capuchón en la chimenea para reducir la firma térmica, como mencioné anteriormente, y para mejorar la dispersión de los gases, como ampliando el hangar de hidroaviones y la reubicación del mástil principal hacia popa. Y cuando se le asignaba tareas como buque insignia de escuadrón, se le añadían 10 oficiales extra y 60 marineros extra. En conclusión, el Sarhorst fue reformado para obtener una nueva proa en 1943. Esta modificación se hizo para mejorar el rendimiento del buque en condiciones del mar Ártico. A pesar de estos intentos de volverlo furtivo, no surgieron ese efecto, ya que este mismo fundido e interceptado el 26 de diciembre por el acorazado HMS Duke of York, con la ayuda de otros buques de la Marina Real Británica. Todo fue un intento de mejorar la capacidad del Sarhorst para atacar convoyes aliados en el mar Ártico, surgiendo poco o nulo efecto. En cuanto a las características generales de este buque, tenía una eslora total de 234,9 metros, 226 en línea de flotación, manga de 30 metros, calado de 8,3 metros estándar y 9,9 metros de calado a plena carga. Su desplazamiento estándar era 32.100 toneladas, mientras que a plena carga tenía 38.100 toneladas de desplazamiento. Como mencioné, la tripulación, digamos normal, estándar era de 56 oficiales y 1.613 marineros, expandible a 60 oficiales y 1.780 marineros. Como buque insignia se le añadían 10 oficiales y 61 tripulantes. En cuanto a la estabilidad, el casco mojado entrecomillado, que se le denomina al ángulo de inundación, que es cuando la cubierta principal toca el agua, especialmente en proa y popa, con pérdidas del 50% de velocidad al timón duro y escora de hasta 13 grados. Es decir, que si ponías todo el timón a babor o estribor, perdías gran parte de la velocidad, por tanto perdiendo tu capacidad de escape. También se embarcaron diferentes tipos de lanchas, pinazas, yolas y cortes, etc., para gestión logística externa, es decir, no se usaban como tal para abandonar el buque, sino era más bien como un acto ceremonial, para oficiales principalmente. En cuanto al sistema de propulsión y su rendimiento, el Sarhorst poseía 3 turbinas de vapor engranadas Brown, Boveri & Co. Presión nominal o potencia nominal de 120.300
26 kilovatios a 265 revoluciones por minuto. En pruebas alcanzó 124.785 kilovatios a 280 revoluciones, alcanzando una velocidad máxima de 31,5 nudos o aproximadamente 58 km por hora, a unas revoluciones estándar de 265 revoluciones por minuto. Hacia atrás generaba una potencia de 42.866 kilovatios. Este modelo estaba diseñado para alta potencia, ya que generaba una potencia combinada de 118.680 kilovatios, proveyendo velocidad punta de 31,5 nudos en prueba. Ergi y Xenon, su gemelo, usaba turbinas de la misma marca y ambos la usaban con engranajes para reducir las revoluciones por minuto de la turbina y las hélices. Realmente eran de la marca Germania, pero al ser muy similares las considero la misma marca, ya que básicamente eran iguales. Y poseían engranajes para reducir las revoluciones por minuto de la turbina de las hélices, para evitar que las hélices partieran o partiera el eje de la gran torsión que podía generar. En cuanto al número de calderas, poseía 12 calderas de alta presión Wagner, que trabajaba a 58 atmósferas y 450 grados Celsius. Esto era para sobrecalentar el vapor y dar energía extra. La potencia total del acorazado era de 159.581 caballos de vapor, o aproximadamente 118.977 kilovatios. En cuanto a las hélices, poseía 3 hélices tripadas de 4,8 metros de diámetro. Las calderas quemaban fueloil pesado, poseyendo una capacidad de almacenaje de 4.500 toneladas almacenadas en tanques paralelos al casco, haciendo una especie de doble casco. Su rendimiento a la mar era de 31 nudos, 57 km por hora. Y su autonomía era de 7.100 millas náuticas o unos 13.100 kilómetros a una velocidad de crucero de 19 nudos. Era una autonomía teórica de 8.100 a 19 nudos, pero la realidad, debido a diferentes factores como hidrodinámica, alto consumo, entre otros factores, la redujeron drásticamente 1.000 millas a 7.100 millas. En cuanto a la planta eléctrica, poseía 5 plantas, 4 diésel más 8 turbogeneradores, con salida total de 4.120 kilovatios a 220 voltios, para dar energía a todo el casco, a todo el barco, de diferentes equipamientos como radares, luces, etcétera, etcétera. Como ya mencioné, el Sarhorst utilizaba fueloil pesado como combustible en bien diseñadas calderas de tubos de agua Wagner, capaces de operar con altas presiones, de entre 58 y 60 atmósferas y temperaturas de 450 grados. El uso del fueloil pesado era estándar en buques de guerra de esa época, permitiendo alta densidad energética para las calderas de alta presión, evitando tener que cargar a palas con carbón. En cuanto a la capacidad total de combustible, su capacidad nominal era de 5.080 toneladas de fueloil, con posibilidad de incrementar el suministro hasta las 100.100 toneladas utilizando tanques adicionales dispuestos entre el cinturón blindado y el mamparo antitorpedo. Esta magnitud permitía una autonomía teórica de 8.100 millas náuticas, 19 nudos, aunque en realidad alcanzó 7.100 millas en pruebas de mar. Estudiando el blindaje, este buque tenía un blindaje vertical, o sea, la ciudadela en sí, con un cinturón blindado central de entre 320 a 350 milímetros de acero cementado Krupp. Este blindaje se reducía drásticamente hacia proa y popa, es decir, el 75% del casco era de 320 a 350, mientras que la proa y la popa, o sea, ese 25% restante tenía 70 milímetros en proa y 90 milímetros en popa. En cuanto a los mamparos transversales, poseía entre 70 a 150 milímetros. En cuanto al blindaje horizontal, es decir, digamos las cubiertas, tenía la cubierta superior o más externa de 50 milímetros, mientras que la cubierta inferior era más blindada, de hasta 95 milímetros. Era el interior, que era el Tailback. Ahora explicaremos qué es el Tailback. El inferior, de 20 a 50 milímetros en las plataformas planas, y de 95 a 105 milímetros en inclinaciones hacia el cinturón blindado, o sea, el tailback. O sea, la cubierta inferior, la primera capa era de 95 milímetros, aproximadamente entre 95 y 105, mientras que la de la cubierta inferior, la que conectaba con
con el cinturón blindado era de mucho más, evidentemente. En cuanto a las torretas y barbetas, las torretas principales de 280 mm tenían un frente blindado de 360 mm, los laterales de la torreta de 200 mm y los techos de hasta 150 mm. En cuanto a las barbetas de las torretas principales tenían un blindaje de 350 mm. Las torretas secundarias de 150 mm tenían un frente blindado de 140 mm, laterales de 60 mm y techos de 50 mm. Las barbetas de las torretas secundarias tenían un blindaje de 150 mm. En cuanto a la torre de mando, que era la zona más blindada por motivos obvios de comando, tenía un frontal de 350 mm y el techo de 200 mm. En cuanto a la protección antitorpedo, tenían unos mamparos especiales antitorpedo que oscilaba entre 12 a 66 mm, con un sistema de compartimentos estancos y espacio de absorción de energía para mitigar explosiones submarinas. En cuanto a la protección antitorpedo, tenía varios mamparos. Como mencioné, la capa exterior era de 12 a 66 para detonar los torpedos, con interior remachado para que el choque de la explosión fuera más suave, por decirlo de alguna forma. De todas formas, este sistema tuvo una gran vulnerabilidad en 1943, cuando un proyectil del Duke of York penetró la zona elevada sobre las calderas, creando una brecha blanda de 80 mm que provocó un daño crítico, por lo cual el buque estuvo fuera de servicio durante un largo periodo de tiempo. Introduciéndonos ya en materia importante, vamos a hablar sobre el armamento que el Scharnhorst llevaba. Los buques de la clase Scharnhorst se construyeron con una batería principal de 9 cañones de tiro rápido CKC-34 calibre 54,5 de 28,3 centímetros en 3 torretas triples, Anton, Bruno y César, 2 a prueba y 1 a popa. Estos cañones fueron una mejora con respecto a los CKC-28 de 28,3 centímetros de la clase Deutschland, es decir, la clase a la cual pertenecía el Admiral Graf Spee. Si bien los cañones de 28,3 centímetros, o sea 280 milímetros, eran de menor calibre que los cañones principales de otras armadas, se prefirió por gran parte de los oficiales de la Kriegsmarine debido a su mayor cadencia de fuego, ya que compensaba su menor calibre con mayor cadencia de disparo. Los cañones estaban equipados con 3 tipos de diferentes proyectiles: un proyectil perforante APL 4.4 que pesaba 330 kilos, es decir, perforante, y 2 proyectiles de alto explosivo, HE. O sea, el proyectil perforante era AP y el alto explosivo HE. Los altos explosivos, uno de los tipos pesaba 315 kilos, era el tipo L4.4 con fusible de base y una versión L4.5 con fusible de punta. Los 3 tipos de proyectiles usaban las mismas cargas propulsoras, una carga delantera RPC-38 de 42,5 kilos. Y los tipos de proyectiles usaban las mismas cargas propulsoras, como mencioné. Y una carga principal RPC-38 de 76,6 kilos. Dispararon estos proyectiles a una velocidad de disparo de aproximadamente 3,5 disparos por minuto. La velocidad inicial de los proyectiles AP fue de 890 metros por segundo. Se esperaba que las armas dispararan 300 proyectiles antes de que se desgastaran, lo suficiente como para justificar su reemplazo. Los cañones del Scharnhorst y del Gneisenau estaban montados en 3 torretas DRH LC-34, como ya mencioné los nombres de estas, pero alfabéticamente, desde la proa del barco era Anton, Bruno y César, de manera similar a la mayoría de otras instalaciones alemanas. Estas torretas tenían un sistema eléctrico de rotación, pero todas las demás operaciones eran sistemas hidráulicos. La masa giratoria de la torreta era de 750 toneladas y tenía un diámetro interno de la barbeta de 10,2 metros y la velocidad de desplazamiento era de 7,2 grados por segundo. Las torretas permitieron la depresión de los cañones a menos 8 grados y una elevación de hasta 40 para las torretas A y C, o sea, la primera de proa y la última de popa. La torreta B era capaz de descender 9 grados negativos. En la elevación máxima, los cañones podían alcanzar objetivos a una distancia de 40.930 metros, o sea, aproximadamente 40 o 41 metros. Esta clase de acorazados llevaba una batería secundaria de 12 cañones de tiro rápido SKC-28L55 de 15 centímetros, o sea, 150 milímetros. Los cañones estaban montados en 4 torretas gemelas DRH L.C-34 y 4 monturas
de pedestal MPL-35. Tanto las torretas como los soportes de pedestal permitieron la depresión del cañón a menos 10 grados. Las torretas permitían la elevación máxima de 40 grados, mientras que los pedestales la limitaban a 35. Estas armas dispararon proyectiles de 45,3 kilogramos a una velocidad de 6 a 8 disparos por minuto. Se esperaba que dispararan 1100 veces antes de que el desgaste del cañón hiciera necesaria la reparación o el reemplazo. Los cañones tenían un alcance de 22.000 metros, mientras que los de las torretas, capaces de 5 grados más de elevación, un alcance ligeramente mayor, de 23.000 metros. Se les suministró entre 1.600 y 1.800 proyectiles, o entre 133 y 150 proyectiles por arma. Su batería antiaérea contaba de 14 cañones C-33L65 de 10,5 centímetros, 16 cañones L83 de 3,7 centímetros y entre 10 a 20 cañones de 2 centímetros. Los cañones de 10,5 centímetros dispararon a una velocidad de 15 a 18 disparos por minuto y tenían un techo efectivo de 12.500 metros. Fueron instalados en 6 montajes gemelas C-31 en el centro del barco, y una de estas monturas, disparando sobre la torreta C, le permitía una depresión de menos 8 grados y una elevación de hasta 80 grados. Cuando se usaban para atacar objetivos de superficie, los cañones tenían un alcance máximo de 17.700 metros a una elevación de 45 grados. Los cañones de 3,7 centímetros iban en 8 soportes dobles DOP LC-30 operados manualmente a 85 grados y tenían un techo efectivo de 6.800 metros, aunque los trazadores estaban limitados a 4.800 metros, o sea, el tipo de proyectil, y tenían una velocidad de disparo de 30 disparos por minuto. Después de 1942 se instalaron 6 tubos lanzatorpedos montados en cubierta de 533 milímetros, procedentes de los cruceros ligeros Leipzig y Nürnberg, con almacenamiento para 18 torpedos G7A, es decir, tenían en cada banda del barco un lanzador de torpedos triple, por ambas bandas, por estribor y por babor. Tanto el Scharnhorst como el Gneisenau estaban equipados con 2 juegos de radar SIGINT. Uno estaba montado en el director de armas delantero, que estaba ubicado en la parte superior del puente, y el segundo conjunto de radar se colocó en el director del cañón de la batería principal trasera. Los conjuntos SIGINT operaban a 368 megahercios, inicialmente a 14 kilovatios. Posteriormente, los equipos se actualizaron para operar a 100 kilovatios, en longitud de onda de 80 centímetros o 375 megahercios. En lo referente a las operaciones y misiones del acorazado Scharnhorst, podemos decir que el acorazado actuó desde 1939 hasta 1943. La primera patrulla que tuvo fue la patrulla en el Mar del Norte, de octubre a noviembre de 1939. En el inicio de la guerra, Alemania envió sus grandes unidades a probar la eficacia del bloqueo británico y atacar el tráfico mercante aliado. El Scharnhorst, junto con el Gneisenau, su hermano, realiza su primera patrulla ofensiva, pero sin encontrar a un enemigo. Esta operación sirvió como prueba de fuego para la Kriegsmarine sobre la viabilidad de usar acorazados como corsarios. Su segunda operación fue el hundimiento del HMS Rawalpindi el 23 de noviembre del mismo año, 1939. El Rawalpindi era un crucero auxiliar británico, básicamente un barco mercante armado para patrullar las costas. Fue interceptado y hundido por el Scharnhorst y el Gneisenau entre Islandia y las Islas Feroe. Esta operación fue la primera victoria naval importante del Scharnhorst y puso de manifiesto la vulnerabilidad de los mercantes británicos. De ahí empezó a surgir la idea de acompañar a los convoyes con varios destructores y cruceros. La tercera operación que este buque logró realizar fue el Weserübung, básicamente la invasión en Noruega. Disculpe mi pronunciación, pero es que ya no sé alemán. Esta operación se llevó a cabo en abril de 1940. Esta operación fue básicamente una ofensiva que lanzó Alemania para ocupar Noruega y asegurar el acceso al mineral de hierro sueco para el armamento militar. El Scharnhorst y el Gneisenau vuelven a cubrir el desembarco alemán en Narvik y enfrentan unidades británicas, es decir, que ambos gemelos volvieron a entrar en batalla juntos y enfrentaron a unidades británicas en el desembarco. El resultado fue que el Scharnhorst recibe daños por torpedos del destructor HMS Akasta,
tras hundir el portaaviones HMS Glorious junto al Gneisenau. La relevancia que tuvo fue que hundir el Glorious fue un gran éxito estratégico, pero sin embargo el impacto del torpedo obligó a retirarse para reparaciones. La cuarta operación que el crucero realizó fue la Operación Berlín, de enero a marzo de 1941. Esta misión fue una misión de corsarismo atlántico. El Sarhorst y el Gneisenau, para variar otra vez, cruzan el Atlántico Norte para atacar convoyes británicos y así mermar las rutas de recursos a los británicos, ya que para este momento pues básicamente estaban solos en Europa. Interceptaron varios convoyes aliados, hunden 22 buques mercantes y evaden sistemáticamente a los grandes buques británicos, debido a su condición de atacar y huir. Una de las campañas más exitosas de Sarhorst, ya que demostró la eficacia de la guerra de superficie en el Atlántico, si se evitaba el contacto con unidades superiores, generando un impacto psicológico grave y grande a los aliados, ya que creían que eran varios buques atacando cuando era uno o dos. La quinta operación que este buque operó, nunca mejor dicho, fue la Operación Cerbero, en el Canal Loss, del 11 al 13 de febrero de 1942, ya que el contexto de esta operación fue que las unidades alemanas en Brest, la Francia ocupada, entre ellas el Sarhorst, Gneisenau y Prinz Eugen, estaban amenazadas por ataques aéreos constantes en la zona por parte aliada. Entonces, Berlín ordenó su regreso a Alemania. La acción toma lugar y tiene un gran mérito, ya que no dejaron que ningún buque aliado los interceptara, evitando el bloqueo que había en el canal. Entonces el mérito que tiene es que cruzan el Canal de la Mancha a plena luz del día, escoltados por la Luftwaffe y flota ligera. Esto fue considerado una hazaña táctica y más bien propagandística para el Tercer Reich, ya que el Sarhorst sufrió daños por una mina, pero logró llegar a puerto. El cruce sorprendió a los británicos, ya que no creían que pudieran evadir, para colmo de día, el gran bloqueo que había un montón de buques en la zona, que perfectamente los podían haber hundido en cuestión de horas, o menos. En cuanto a la sexta operación, fue pues una operación de revisión y reparaciones en 1942, ya que luego de la Operación Cerberus, el Sarhorst fue retirado para reparaciones y modernizaciones en Kiel y luego Noruega. Esta acción pues lo que recibió fue mejoras en el radar, sistemas de tiro y protección antiaérea. Esto lo preparaba para operaciones en el Ártico, pero quedó fuera de combate por largos periodos de tiempo. Por tanto, la operación en donde el Bismarck iba a atacar convoyes aliados por la zona ártica, pues no pudo escoltarlo, por lo tanto era un buque menos. Y por tanto desencadenó en el que por el canal de Groenlandia o Dinamarca, no recuerdo bien el nombre, pero que es un canal que estaba entre Islandia, creo que era entre Groenlandia y la zona de Terranova, pues se hundiera el Bismarck. La última operación fue la Operación Ostfront y Batalla del Cabo del Norte, el 25 de diciembre de 1943. Esta fue la última misión del Sarhorst antes de ser hundido. Para este caso se le ordena interceptar un convoy aliado hacia la URSS, convoy JW55B. Este fue atraído hacia una trampa por el almirante Fraser, quien desplegó el acorazado HMS Duke of York y varios cruceros y destructores. El resultado fue fatídico, ya que el Sarhorst fue hundido tras recibir múltiples impactos de artillería y torpedos. De una tripulación de aproximadamente 2.000 hombres, solo sobrevivieron 36, siendo capturados por Gran Bretaña. La relevancia fue que fue un fin trágico para uno de los buques más activos de la Kriegsmarine. Su pérdida selló el destino de las flotas de superficie alemana en el Ártico. El besio de este buque se encuentra en el norte de Noruega, a aproximadamente 360-400 metros de profundidad. En cuanto a su hundimiento, la batalla del hundimiento del Sarhorst se libró en condiciones meteorológicas adversas, con visibilidad limitada y mar agitado. A pesar de sus esfuerzos, el Sarhorst fue superado por la flota británica, compuesta por el acorazado HMS Duke of York y varios destructores. El impacto de los proyectiles británicos causó daños estructurales significativos, incluyendo la destrucción de las torretas principales, por lo tanto dejándolo inutilizado, de su armamento principal, y la ruptura del casco, es decir, con grandes entradas de agua alrededor de todo el casco.
La explosión de los pañuelos de munición en la proa contribuyó al hundimiento rápido del buque, ya que esta fue tan intensa que partió la proa en dos, alejando la proa del resto del casco bastantes metros, decenas incluso, quizás hasta 100 metros o más, hundiendo el navío en cuestión de minutos, matando casi un 90% de tripulación, entre marineros y oficiales. En cuanto al pecio, se encontró en septiembre del 2000 una expedición conjunta entre la BBC y la NRK y la Armada Real de Noruega localizó el pecio de Sarhorst a una profundidad de aproximadamente 290 metros, frente a la costa de Noruega, corrigiendo así el dato que di anteriormente. El buque ya es invertido, posiblemente por la gran explosión y la entrada de agua de manera poco uniforme, con la quilla hacia arriba y presenta evidentes daños por los impactos sufridos durante la batalla. La proa, separada del resto del casco, se encuentra a una distancia considerable, indicando una explosión interna devastadora, como también le sucedió al Musashi. En cuanto al estado actual y la protección, el pecio del Sarhorst está considerado como una tumba de guerra y está protegido por la legislación internacional. Esto significa que está prohibido perturbar el sitio o retirar objetos del mismo. A pesar de su ubicación remota y las difíciles condiciones del fondo marino, el pecio ha sido objeto de estudios arqueológicos submarinos que han proporcionado valiosa información sobre la construcción y el destino final del buque. En cuanto al Sarhorst, representó un logro técnico de la ingeniería naval alemana y también una lección sobre los costos humanos y materiales de la guerra. Su historia, como cualquier pecio de la Segunda Guerra Mundial o de cualquier conflicto, es un recordatorio de la importancia de la estrategia, cooperación internacional y el respeto por el patrimonio histórico y humano, como la desesperación puede causar daños colaterales a personas inocentes. El destino del Sarhorst fue tan dramático como su existencia. En la batalla del Cabo Norte, el 26 de diciembre de 1943, el acorazado fue hundido por una combinación de fuego artillero y torpedos lanzados por las fuerzas aliadas. De los aproximadamente 1968 hombres a bordo, solo 36 sobrevivieron. Un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra, y que estos fueron apresados por los británicos. Hoy en día el pecio del Sarhorst yace en el fondo del mar, considerado una tumba de guerra. Este sitio está protegido por las normativas internacionales como la Convención de la Haya de 1954, que busca la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Además, las aguas donde se encuentra el naufragio están bajo la soberanía de Noruega y el Reino Unido, países que han reconocido la importancia histórica y cultural del lugar. El Sarhorst no solo fue una máquina de guerra formidable, sino también un símbolo de la valentía y el sacrificio de su tripulación. Su legado perdura, recordándonos las lecciones de la historia y la importancia de preservar la memoria de aquellos que dieron su vida en la mar.